Estamos de regreso para la quinta aliyá del capítulo 8, versículo 14, terminando en el versículo 21. Leemos en la Torá. Acercó el ternero de la ofrenda por expiación y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del ternero de la expiación y degolló. Tomó Moshe la sangre y la puso sobre las esquinas del altar en derredor con su dedo. Purificó al altar, a la sangre vertió en la base del altar y lo consagró para hacer expiación en él. Tomó todo el sebo que está en las entrañas, a la membrana del hígado y a los 2 riñones con su sebo, y los quemó Moshe en el altar. Y al ternero, a su piel, a su carne y a su estiércol quemó en fuego fuera del campamento, tal como había ordenado Adonai a Moshe. Acercó el carnero al holocausto y apoyaron a Aarón y sus hijos sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló y virtió Moshe la sangre sobre el altar alrededor. Al carnero cortó en sus pedazos, quemó Moshe la cabeza, los pedazos y el sebo, y a las entrañas y a las patas lavó con agua. Quemó Moshe a todo el carnero en el altar, holocausto es él para aroma grato, ofrenda ígnea es él para Adonai, tal como había ordenado Adonai a Moshe. En esta quinta aliyá habla acerca de la ofrenda que es llevada a cabo como expiación para el inicio o como consecuencia de la santificación o la investidura de los Kohanim, para que ellos en primer lugar puedan estar aptos para la participación en el servicio del Mishkan. Entonces había que consagrarlos ritualmente. Esto se hace a través del sacrificio de expiación de estos animales, cuya sangre es arrojada sobre el altar y el resto del animal deberá ser quemado, y una parte, aquella que no es correcta, deberá ser llevada a otro lugar. Bien, esta es entonces el ritual de consagración, el ritual cruento, aparte del ritual aquel de la investidura, la unción con el aceite. Por lo tanto, el ritual cruento no es eliminado, a pesar de esto, de que ya había sido ungido a Aarón. También este ritual se llevará a cabo, pues estos son los tipos de sacrificios que estarán llevándose a cabo en el Mishkan, así que no pueden ser eludidos. Bien, aprendemos entonces que para que entraran en funciones la Kehuná, el sacerdocio, había que hacer una ofrenda de expiación. Nos vemos para la sexta aliyá. Shalom.